Recuerda suscribirte a este canal y activar la campana de notificación para que seas de los primeros en ver nuestro hoy con contenido. relación al Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hablar de esos conflictos internos dentro de ese partido, sus cambios y cuáles son las perspectivas a la luz de lo que está ocurriendo hoy, que tienen ya un enfoque para una supuesta consulta el próximo octubre para determinar quién será su candidato presidencial de cara a las elecciones del año 2024. El Partido de la Liberación Dominicana, todo el mundo sabe que es un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano. Fue fundado por allá por el año 1973, diciembre del 73, el profesor Juan Bosch funda el Partido de la Liberación Dominicana conjuntamente con un reducido grupo de hombres que le acompañaron. Se funda ese Partido de la Liberación Dominicana. En el 74 había elecciones, pero el Partido de la Liberación Dominicana no participó en esos comicios, sino que su primera participación electoral fue en el 1978. Ese fue el año que el Partido Revolucionario Dominicano le ganó las elecciones al Partido Reformista de Joaquín Balaguer. En esas elecciones, el Partido de la Liberación Dominicana obtiene un poco más de 18,000 votos, su primera presentación electoral. 4 años más tarde, 1982, el Partido de la Liberación Dominicana multiplica por 10 esa cantidad y saca unos 185,000 votos. 1982. En el 1986, 4 años después, en esa ocasión fue, dicho sea de paso, la primera ocasión en que este servidor ejerció el derecho al sufragio. La primera vez que yo voté, 1986. En esas elecciones, el Partido de la Liberación Dominicana duplica la cantidad de votos de las elecciones pasadas y saca unos 360,000 votos. Uno de esos 360,000 votos era mío. Y yo lo hice con mucho orgullo. En aquel entonces, quien era joven, en el 1986, y no votaba por el PLD, no se identificaba con el PLD, era prácticamente una conducta antidialéctica, porque habían dos partidos tradicionales, el Partido Reformista Social Cristiano y también el PRD, que se le acusaba a uno de castrar a la juventud y a otro en el 1986 se le acusaba de ladrón. Yo recuerdo que por aquellos tiempos había una consigna para aupar la candidatura del profesor Bosch que decía: ni mató ni robó, por eso estamos con Juan Bosch, en franca alusión a que el Partido Reformista mataba y que el Partido Revolucionario Dominicano robaba. Entonces, la juventud de aquel entonces nos íbamos identificando con el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que había sido creado, tal y como su nombre lo indica, para reivindicar los ideales inconclusos del patricio de nuestra República Dominicana, Juan Pablo Duarte, y un partido que estaba liderado por uno de los hombres más honestos que ha tenido la República Dominicana, el profesor Juan Bosch. En el 1990, el Partido de la Liberación Dominicana crece a raíz de una división del Partido Revolucionario Dominicano y participó el Partido Revolucionario Dominicano dividido. El candidato del Partido Revolucionario Dominicano fue el doctor Peña Gómez y el del Partido Revolucionario Independiente, un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano, fue Jacobo Magluta. Esas dos fuerzas divididas posibilitaron que ascendiera el Partido de la Liberación Dominicana, porque muchos PRDistas y muchas personas que se identificaban
con Jacobo Masluta, para validar su voto, para que su voto tuviese un valor real, ejercieron el derecho al sufragio por el Partido de la Liberación Dominicana, y en cierta medida se polarizó las elecciones del 90 entre Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch. Hubo unas elecciones donde Juan Bosch dijo que le hicieron un fraude colosal, pero no pudo probarlo. En esos tiempos, un año más tarde, Leonel Fernández escribió un libro que muchas personas no saben ni siquiera que existe, que se llama Raíces de un poder usurpado, donde demostraba que Joaquín Balaguer nunca había ganado unas elecciones en este país y que esas elecciones había cometido ese fraude colosal que alegaba el presidente y el candidato presidencial de ese partido, el profesor Juan Bosch. 4 años más tarde hubo una recomposición de fuerza y el Partido Revolucionario Dominicano, liderado por el líder más grande de masa que ha tenido la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez, polarizó las elecciones entre él y el doctor Balaguer, 1994. Se alegó fraude en esas elecciones y ese fraude fue demostrado. Fue demostrado que más de 260,000 compañeros del Partido Revolucionario Dominicano fueron excluidos del padrón electoral. Se llega a un acuerdo, un pacto por la democracia, y entonces se extiende el periodo de Joaquín Balaguer hasta el 96. Del 94 al 96, entonces comienza el Partido de la Liberación Dominicana a trabajar para convertirse en potencial partido en alcanzar la primera magistratura del Estado, del 1994 al 96, aprovechando la coyuntura de que en el Pacto por la Democracia se estableció que Joaquín Balaguer no podía ser candidato en el 1996. Entonces yo quiero que el señor director me coloque en pantalla un video donde Danilo Medina explica el sacrificio que él hizo renunciando de la presidencia de la Cámara de Diputados, que eso es mucho, porque ahí siempre se ha manejado un presupuesto bastante alto, pero él renunció, y según nos dice él, renunció para convertirse en un promotor de la candidatura a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana de Leonel Fernández Reina. Ahí comienzan esos trabajos y esos favores que nos habla Danilo Medina le hizo a Leonel Fernández, ese sacrificio que él hizo toda la vida a favor de Leonel Fernández y que no fue compensado por Leonel Fernández. Adelante, señor director, cuando pueda. Si quieren, comencemos por el 96. En el 95 yo era el presidente de la Cámara de Diputados. Y el doctor Peña Gómez entendía que él y no otro iba a ganar las próximas elecciones. Y yo dije, voy a renunciar. Yo no voy a seguir dirigiendo la Cámara de Diputados. Y el doctor Peña Gómez mandó a su vocero a decirme que no me fuera, que él me iba a apoyar para un segundo periodo en la Cámara de Diputados. Y le dije que no. Pero lleno de curiosidad, le pregunté que por qué el doctor Peña Gómez me quería apoyar ahora. Y me dijo, porque él va a ganar las elecciones y siente que el presidente del Senado, que es del Partido Reformista, no lo va a proclamar, pero él está seguro que si él no lo proclama y usted es el presidente, usted lo va a proclamar presidente de la República. Dígale que tiene razón, pero yo me voy a dirigir la campaña electoral del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque esa candidatura no tenía apoyo dentro del partido.
Las fuerzas en las que se sustentaba esa candidatura eran mis fuerzas. Yo recuerdo que estando en Alfa y Omega con Miguel Coco, después de los resultados de las primarias, Euclides Gutiérrez, que fue candidato en ese proceso, llamó a Miguel. Y Miguel puso el teléfono en altavoz para que yo escuchara. Y mi querido Euclides le dijo que yo había hecho un fraude colosal en favor de la candidatura, porque él no concebía que una candidatura que no tenía el apoyo de la militancia del PLD le pudiese ganar esas primarias. Y se debió a que nosotros estábamos detrás de él. En el 2000, después de haber perdido las elecciones, los compañeros del PLD querían que yo me lanzara en el 2004 a las elecciones siguientes. Y yo recuerdo que un día me junté con el expresidente del partido y le dije: compañero, usted va a aspirar a la presidencia en el año 2004. Y dio vuelta. No sabía qué decir. Y yo le dije: le estoy preguntando, porque si usted aspira a ser candidato, yo lo voy a apoyar. Y entonces me dijo: sí, yo voy a apoyar. Yo voy a aspirar a la presidencia de la República. ¿Y qué tuve que hacer? En Cerrallés, Freddy Pérez tenía un local de un movimiento de apoyo al PLD que se llamaba Milenio Morado. Y durante una semana completa le convoqué a todo el liderazgo del PLD que me seguía y les pedí que apoyaran al compañero para que fuera el próximo presidente de la República. Una semana entera invité a todos los compañeros de todas las regiones del país y se lo presenté uno por uno. Ellos le van a hacer la campaña electoral. Así que no tema, porque ese ejército está ahí y va a salir a la calle para hacerlo presidente de la República. He dado todo. Lo he apoyado en todo cuanto he podido. Miren, en ese audiovisual, en esa misma reunión que hacemos, Danilo Medina nos dice de manera puntual: Leonel llegó a la presidencia de la República en el 1996 por mí. Lo dice de manera clara. Gobernó desde el año 96 hasta el 2000 porque yo lo cargué sobre los hombros para que ganara primero a lo interno y después ganara las elecciones nacionales al líder José Francisco Peña Gómez. Hay que puntualizar también que ese Miguel Coco que él menciona ahí, uno de los hombres más serios y más honestos de la República Dominicana, el eterno director de aduana, fue uno de los artífices del Frente Patriótico. Entre él y Danilo Medina se acercaron a Joaquín Balaguer para que Joaquín Balaguer apoyara a los PLDistas en el 1996. Miguel Coco era un hombre muy cercano a Danilo Medina Sánchez, mucho más cercano que de Leonel Fernández, a pesar de que Leonel Fernández y el país entero reconocía los atributos de honradez y honestidad que adornaban a Miguel Coco. Lo cierto es que Danilo sirve de plataforma, según Danilo, para que Leonel llegue a la presidencia de la República en ese periodo 96-2000. En ese periodo se hizo un gobierno aceptable, eso hay que reconocerlo. Incluso durante ese cuatrienio se redujo la deuda pública de la República Dominicana. Eso no se le puede atribuir a Leonel Fernández, sino a que el Congreso de la República estaba dividido entre reformistas y PRDistas.
Y me explico. Las elecciones del 96 fueron solamente presidenciales, pero quien ganó la presidencia heredó los congresistas de las elecciones del 94, donde se polarizaron entre reformistas y PRDistas, y entonces hubo unas elecciones congresuales y municipales en el año 98, unos días después que muere Peña Gómez, que muere el 10 de mayo del 98, hay elecciones el 16 de mayo, esas elecciones congresuales y municipales fueron ganadas arrolladoramente por el PRD, de manera que durante ese cuatrienio Leonel Fernández nunca gobernó con un Congreso a su favor que le sirviera, como posteriormente le sirvió el Congreso, de sello gomígrafo. Hubo también pocos actos de corrupción. El más connotado de ellos fue el del caso PEME, Programa Eventual Mínimo de Empleo, que fue un programa que extrapoló Danilo Medina de América del Sur, y ahí estuvieron involucrados de Andino Peña, Ivanhoe, Lizardo, Simón Lizardo, unos cuantos altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana fueron llevados a los tribunales. Pero lo que queremos señalar es que en el año 2000, y quiero dejarlo hasta el 2000 porque quiero seguir tocando este tema mañana, aterrizarlo mañana, en el año 2000 el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana fue Danilo Medina Sánchez. Y tenemos por ahí un audio que lo vamos a pasar mañana, donde Danilo Medina Sánchez dice que a él no le han regalado nada, que incluso en el 2000 él no fue apoyado por Leonel Fernández, porque se decía que su candidatura era prácticamente como empujar un rodillo en una cuesta, así mismo, entre comillas, dice Danilo Medina Sánchez. De manera que ahí comienzan los conflictos entre esos dos líderes, entre comillas, del Partido de la Liberación Dominicana, en que Danilo Medina entiende que lo ha dado todo y que no ha recibido, ni recibió nunca absolutamente nada de Leonel Fernández Reina, más que traiciones. Lo único que Danilo Medina recibió de Leonel Fernández Reina fue traiciones. Mañana vamos a seguir con este tema, con la segunda parte de este tema, para entonces enfocarlo desde la perspectiva actual. Activar la campana de notificación para que seas de los primeros en ver nuestro contenido.